Buenos días chicos, estamos en la clase de plan lector y la lectura que hemos escogido para hoy es la siguiente. Se titula Los tres obreros. Muy bien, vamos primero a observar el dibujito. Estamos viendo que hay tres trabajadores, ¿no? Que están trabajando, van a construir algo, ¿verdad? Son albañiles, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Empezamos a leer, vamos a tomar en cuenta el punto, la coma, vamos a hacer las pausas necesarias para poder entender. Muy bien, entonces empezamos a leer la lectura. Dice, tres obreros preparaban piedra para la construcción de un gran templo. Me aproximé al primero y le pregunté, mirándole con simpatía, ¿qué estás haciendo, amigo mío? Pregunté y me respondió, preparo piedras, respondió secamente. Me encaminé hacia el segundo y le interrogué del mismo modo. Le pregunté, dice, trabajo por mi salario. Fue su respuesta. Me dirigí entonces al tercero y le hice la misma pregunta. ¿Qué había hecho a los otros dos? ¿Qué estás haciendo, amigo mío?, le preguntó al tercer trabajador. Y él le respondió. El obrero, mirándome lleno de alegría, respondió con mucho entusiasmo. ¿No lo ves? Estoy construyendo una catedral. Muy bien. Entonces ya hemos leído. Acá hay palabras nuevas que de repente no lo vamos a entender y vamos a conocer también su significado. Muy bien. Entonces, cuando nos dice, estamos preguntando cuántas personas intervienen en esta lectura, son tres personas. ¿De qué trata? De tres albañiles que están construyendo un templo, ¿no? Y dice que hay una persona que les encuesta y les hace las preguntas a los tres, que qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero el primero le contesta muy secamente, preparo piedras, le dice, ¿no? Y el otro le dice que está trabajando por su salario, quiere decir que trabaja para ganar su dinerito, no para su pago, ¿verdad? Porque uno trabaja y por compensación tiene un pago. Muy bien. Y el tercero le dijo con entusiasmo, él trabajaba, ¿por qué le dijo? Él muy entusiasmado le dijo, yo estoy trabajando, respondió muy entusiasmado, porque estoy construyendo una catedral, ¿no? Él le respondió lo que estaba haciendo. Él estaba construyendo y lo que iba a hacer una catedral. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra primera ficha. Según lo que hemos comprendido, vamos a analizar el texto. Entonces empezamos, dice, vamos a ver el vocabulario de algunas palabras que están en la parte de izquierda y lo vamos a unir con su significado. Relaciona cada palabra con su significado. La palabra catedral. Vamos a ver qué significa la palabra catedral. Es un lugar destinado al culto, una declinación afectiva entre personas, sin adornos y sencillo referido al lenguaje y al aire, o es una iglesia destinada como sede del obispo o el arzobispo. ¿Qué va a ser? La catedral viene a ser el último, ¿verdad? Es la sede. Es la iglesia, la catedral va a ser la iglesia destinada como sede del obispo o arzobispo. Es la catedral donde está la máxima autoridad, ¿verdad? La siguiente pregunta. Encuesta. ¿Qué significa encuesta? ¿Será un lugar distinto al culto? ¿Una inclinación afectiva entre otra persona? ¿Sin adornos y sencillo referido al lenguaje? ¿Qué viene a ser una escueta? La escueta. Muy bien, continuamos en la siguiente pregunta, la siguiente palabra, escueta. Escueta, su significado viene a ser sin adornos y sencillo referido al lenguaje y el arte, o sea, lo que le respondió el último trabajador, ¿verdad? Escueta, entonces lo vamos a relacionar con el tercer recuadro, sin adornos y sencillo referido al lenguaje y al arte. La siguiente palabra es simpatía. Simpatía viene a ser la inclinación afectiva entre
dos personas, el afecto, la simpatía que se tiene, ese afecto que hay entre las personas, ¿no? Templo viene a ser el lugar destinado al culto y lo unimos. Entonces ya sabemos el significado de las palabras. Muy bien, debajo dice, elabora una oración con las siguientes palabras, con la palabra construcción y el otro con la palabra entusiasmo. Construcción, entonces podemos saber, podemos poner una oración. Muy bien, vamos a hacerla una oración con la palabra construcción. Como ahora en día estamos viendo muchos protocolos para todas las actividades, entonces vamos a poner, hay protocolos para la construcción. Ustedes también pueden crear y hacer su propia oración. Entonces, acá yo he puesto, hay protocolos para la construcción. Entonces, cuando ya se va a hacer la construcción, ya se va a trabajar en este rubro, entonces tenemos que hacer un protocolo por lo que ahora estamos viviendo por la pandemia del COVID, ¿verdad? Los protocolos son las medidas que vamos a tomar de prevención, ¿verdad? Ahora, la siguiente oración es entusiasmo. Cuando ustedes se emocionan algo, tienen un entusiasmo de que, por ejemplo, ya poquito a poquito se está viendo las cosas, arreglando las cosas, de repente ya la enfermedad ya va a parar, ya pueden salir los trabajadores, hay un entusiasmo en toda la familia, ¿verdad? O en la sociedad. Entonces vamos a poner acá una oración con entusiasmo. A ver. Hago mis tareas con entusiasmo. Hago mis tareas con entusiasmo. Entusiasmo. O sea, con alegría, con todas esas ganas, ¿verdad? No nos olvidemos poner el punto terminando una oración. Debajo dice, coloca la palabra en su definición. Tenemos ya la definición y vamos a ver cuál es la palabra correcta de cada una de las definiciones. A ver, dice, arrimar, acercar. ¿Qué puede ser? Secamente, construcción, aproximarse, obrero. Muy bien, la palabra es aproximar. Entonces, arrimar, acercar va a ser aproximar. ¿No? Podemos decir, hay que aproximar, hay que arrimar, hay que acercar. Entonces, la palabra, su significado es arrimar, acercar. Debajo tenemos la definición. Trabajador manual retribuido. Trabajador manual retribuido. ¿Quién viene a ser? Si ya está aproximar, tenemos secantemente, construcción, obrero. Obrero. Entonces ponemos obrero. Ese trabajador manual que es retribuido con un sueldo, ¿no? Arte de construir. ¿Qué viene a ser? La construcción. Construcción viene a ser el arte de construir. Y por último dice, tratar con frialdad, ser secante, ¿verdad? La palabra secante es tratar con frialdad, o sea que es una persona que no tiene sentimientos, secamente hace las cosas, dice las cosas. Entonces ponemos secamente. Viene a ser tratar con frialdad, ¿no? A veces hay unas personas que tratan a las personas muy secos, ¿no? No son muy simpáticos, no son cordiales. Entonces es cuando se trata así con frialdad, entonces viene a ser secamente, un sinónimo o su significado. Luego tenemos el nivel literario. Vamos a seguir analizando la oración. Enumera del 1 al 4 cómo sucedieron los hechos. Entonces vamos a leer. Primero dice, le interrogué del mismo modo. Segundo, preparaban las piedras para la construcción de un gran templo. Lloró de alegría y respondió con entusiasmo. ¿Qué estás haciendo, amigo mío? Entonces, primero, ¿cuál es? 1. Estaban preparando las piedras para la construcción de un gran templo. Luego, ¿qué estás haciendo, amigo? Hizo la primera pregunta al primer trabajador. Ya, tercero, ¿cuál sería? Interrogó también del mismo modo al siguiente trabajador.
¿Y qué le respondió? Lleno de alegría, respondió con entusiasmo, sería el último paso. Entonces, si vamos a ver el orden de los hechos, primero, preparaban las piedras para la construcción de un gran templo, número 1. 2. ¿Qué estás haciendo, amigo mío?, preguntaba a los trabajadores. 3. Luego interrogó al segundo trabajador, lo interrogó del mismo modo y le respondió al último, que estaba lleno de alegría, le respondió con entusiasmo. Muy bien, ya hemos analizado la segunda ficha. La tercera ficha seguimos analizando la lectura y nos dice: lee y escribe B si es verdadero, F si es falso, según sean las oraciones. ¿Los obreros iban a construir un puente, chicos? No, ¿verdad? Lo que iba a construir era un templo. Entonces vamos a poner falso. Luego dice B. Un obrero respondió con alegría: verdadero, sí. Su respuesta fue que trabajaban por su salario. Su respuesta fue de que trabajaban por su salario. De uno sí, pero dice, su respuesta fue de que trabajaba por su salario. Bueno, sí, uno de ellos fue esa respuesta, ¿no? Que trabajaba por su salario. Muy bien, debajo dice, ordena las oraciones y completa el esquema. Por respuesta, escueta, se fue Solario, trabajó mi. La oración está desordenada, nosotros lo vamos a ordenar y le vamos a dar sentido a la oración. Entonces vamos a dar sentido a la oración y entonces busco quién empieza con la mayúscula trabajo y le doy sentido. Para recordar puedo leer mi lectura, ¿no? Que empecé acá y le damos sentidos. Trabajo por mi salario respondió. Fue así su respuesta escueta, ¿no? Fue así su respuesta escueta. Entonces, y termino, ¿por qué escueta es la última palabra? Porque tiene el punto aparte y lo pongo, el punto ordeno y completo mi oración. La siguiente dice, del modo, punto, me mismo hacia interrogué, él, lo, segundo y encaminé. Muy bien, entonces le voy a dar sentido a esta oración. ¿Cuál empieza con mayúscula? La me. Me encaminé hacia el segundo y le interrogué del mismo modo. Si no recuerdo la oración, vuelvo a leer mi lectura para darle sentido a mi oración. ¿Ok? Debajo vamos a ver el nivel inferencial. Vamos a marcar con X la inferencia que se puede extraer de la lectura. Acuérdense, la inferencia es de la conclusión que nosotros sacamos de lo que hemos leído. Muy bien. Dice, sea cual fuera el trabajo es importante. Vamos a poner una X. Vamos a cuidar nuestro trabajo. No debemos hacer diferencias por el trabajo. ¿Cuál sería lo esencial? A ver, chicos. Lo importante es que debemos cuidar nuestro trabajo. Trabajar con amor, ¿no? Esto es lo importante. Vamos a cuidar nuestro trabajo, porque el trabajo es importante. Pero también, sea el que fuera, todo trabajo es importante. También, pero se refieren a los trabajos honrados, ¿verdad? Porque hay otras formas que trabajan que no son trabajos buenos y bueno, y reciben un beneficio a cargo, ¿no? Entonces, lo importante es que tenemos que cuidar nuestro trabajo. Sea cual fuera el trabajo es importante. Sí, siempre y cuando sean trabajos honestos. No debemos hacer diferencias por el trabajo. También no debemos hacer diferencias por el trabajo. No debemos diferenciar, ¿no? El trabajo. A veces, acá, en esta diferencia nos dice no debemos hacer diferencias por el trabajo. ¿Por qué? Porque a cada uno nos mandan, cuando vamos a trabajar, un cargo. Y el cargo, todo es importante. El cargo que tengamos va a ser muy importante. Muy bien. Entonces, vamos a seguir abajo y vamos a poner, del texto se entiende que el trabajo significa B. Sea cual sea el trabajo, siempre es importante hacerlo, o la construcción es un noble oficio. A ver. Acá lo más importante que vamos a destacar del texto, se entiende que el trabajo nos dignifica, ¿ya?
nos dignifica, siempre tenemos que trabajar. Hasta en casa podemos trabajar y nos va a dignificar. El trabajo es muy importante. La construcción es un noble oficio. Sea cual sea el trabajo, siempre es importante hacerlo. Bueno, como les digo, sea que sea, no. Tiene que ser trabajos honestos. Muy bien, debajo. Escribe a quién le pertenecen las siguientes acciones. Trabajo por mi salario. ¿Quién dijo? ¿El primero, el segundo o el tercero? Muy bien, vamos a ver a quién le pertenece, si al primer trabajador, al segundo o al tercer obrero. Trabajo por mi salario. ¿Quién dijo esto? ¿Quién respondió? ¿El primero o el segundo? ¿Quién fue, chicos? El segundo trabajador, ¿no? Escribe a quién pertenece el siguiente acciones. Entonces, el segundo obrero. El segundo obrero dijo, trabajo por mi salario. ¿Quién respondió? Preparo piedras. El primer obrero. El primer obrero dijo, preparo piedras. ¿Quién dijo, estoy construyendo una catedral? El tercer obrero. El tercer obrero. Y ya hemos completado. Muy bien, y la cuarta y la última ficha es una tarea donde ustedes van a ver el nivel crítico. Van a seguir analizando la lectura. Todo sale de la lectura que hemos leído, ¿ok? Y van a completar el razonamiento verbal. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado la clase de plan lector con el texto leído Los tres obreros. Esta es una narración, ¿verdad? Nos está narrando, nos está contando, ¿no? Entonces, vamos a analizar y nos vemos hasta la siguiente clase, chicos. Nos vemos. Chao, chao.